bienvenidos a Plan M. Estamos haciendo uno de los últimos programas del año y la discusión, claro, es qué puede pasar en el 2017. ¿Cuáles son los pronósticos? Ahora vamos a frotar un poquito la bola de cristal de los economistas, de la política, qué puede pasar en el año electoral. Está claro que Macri va a apostar todo a la economía. Algunos incluso interpretan que la salida de Pratgay el lunes pasado tiene que ver con que Macri ya está esperando para la semana próxima con los números de blanqueo y más adelante con algunos números de la recuperación económica, empezar a dar buenas noticias en la economía y quiere mostrar que eso lo capitaliza el propio Macri y no Pratgay, que era un outsider dentro del equipo económico, dentro del equipo del PRO, del equipo de Cambiemos. Pero más allá de esa discusión, efectivamente el 2017 va a ser el año del crecimiento, el año en el cual Macri, asentado en la economía, va a poder tener buenas chances de reafirmar un proceso político de largo plazo, o el 2017 puede terminar siendo como fue el segundo semestre, digamos, una gran expectativa que termina desinflándose y termina complicando políticamente al gobierno. Tenemos 7 economistas en la picada, 7 periodistas, algunos de ellos economistas en la picada de esta noche, en una picada especial, las picadas de fin de año de Plan M. Pero antes de dialogar con ellos, miren los pronósticos de algunos de los principales economistas respecto a la inflación y al dólar para el año próximo. Hay en general optimismo de los que frotan la bola de cristal. Vamos a discutir ahora con nuestros colegas periodistas si efectivamente hay más esperanza y optimismo que realidad en esos pronósticos. El tema siguiente es el de la inflación. Yo diría que la inflación está bajando, pero no lo suficiente, y pueden haber shocks internos debido a la situación que podemos ver en términos de negociación de salarios. Yo creo que la inflación no va a bajar del 10 al 15%, lo cual es un problema serio, dado que con esos niveles de inflación no se puede manejar la economía. La inflación la vemos en la zona de 23-24%, de los cuales hay 3 puntos de tarifas. Transporte, que va a aumentar en enero, electricidad, que seguramente va a aumentar en febrero, y el gas, que va a aumentar en el mes de abril. Separando esos 3 puntos, hay otros 20 puntos de inflación llamada macroeconómica, por llamarlo de alguna manera. Los salarios le van a ganar a la inflación, estimamos 27-28%, y esa diferencia de 4 puntos es lo que va a hacer crecer 3% el consumo el año que viene. Los salarios le van a ganar a la inflación luego de un año difícil como este que estamos cerrando. Seguramente la inflación va a estar entre el 17 y el 20% el año próximo, y los salarios en promedio van a superar ese porcentaje, con lo cual se va a mejorar el salario real y eso va a estimular la demanda y finalmente el consumo. Lo que uno tiene que entender es que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y, digamos, y el tipo de cambio es un precio más como cualquier otro precio de la economía. Entonces, básicamente lo que pase en materia de precios, salarios y tipo de cambio esencialmente va a estar relacionado con lo que pase con la política monetaria. Es lo que va a determinar si es posible o no alcanzar las metas que se había planteado originalmente Sturzenegger de tener una inflación entre el 17 y el 12%. La realidad es que, como venía trabajando el Banco Central, eso era factible. Ahora, dadas las intromisiones que ha hecho la política y que ha presionado sobre la tasa de interés, hace que este objetivo se vea más difícil de cumplir y además complicado porque se ha modificado el escenario internacional de manera negativa. Dólar, salarios, todas esas variables van a estar armadas alrededor de esto, del diseño de la política monetaria. El mercado cambiario funciona con oferta de dólares excedentes, no porque esté habiendo un boom de exportaciones o porque esté habiendo un boom de inversiones privadas, sino porque el Estado es el que trae dólares a través del mecanismo del endeudamiento y del blanqueo para hacer gasto en pesos. Eso es lo que artificialmente contiene el tipo de cambio bajo. El tipo de cambio uno imagina que se va a retrasar
pero por supuesto endógena a todas estas discusiones. El dólar va a seguir subiendo, evidentemente. No hay un valor fijo a menos que encontremos una inflación similar a la de otros países en el mundo. Así que yo diría un tipo de cambio que se vaya a 18 no es nada sorprendente para el año 2017. Estimamos un dólar en la zona de 18 pesos antes de las elecciones y seguramente algo menos de 20 pesos a final del año próximo. Yo creo que el dólar va a estar en torno a los 18 pesos hacia fin de año, como lo estipula el presupuesto, y me parece que digamos, es importante que tengamos en claro que la economía argentina dejó atrás un periodo en donde la divisa americana o la ausencia de esa divisa era un problema estructural de nuestra economía. Bueno, ya estamos con los colegas, están con nosotros aquí Willy Cohen, periodista, economista. Bueno, lo conocen todos. Periodista, sí, sin ofender. Porque en cualquier momento decir periodista economista terminás en el gobierno. No, gracias a Dios. Está Mariano Barrio, periodista de Política de la Nación. Francisco Juven, también periodista de Economía de la Nación. Está con nosotros Cecilia Bufflet, periodista también aquí en Canal 26. ¿Cómo? En el timón. Con el timón de la economía, el programa con... Jueves a las 22. El programa de Cecilia que acompaña ahí Willy Cohen. Mañana. Obvio. Está Claudio Suchovicki, analista financiero, conocido por todos, columnista de Plan M Económico. Sin picada. Mara Laudonia, periodista, autora de La Gobernadora, el libro que hemos presentado acá también sobre María Eugenia Vidal, periodista de Telam. Y está con nosotros también Lucas Morando, nuestro columnista de política. Bueno, a ver, ¿cómo viene el 2017? Lo que ha pasado en esta semana, se empezó a mover todo. Parecía que no iba a pasar nada y sorprendió a principio de la semana Macri echando a Prat-Gay. Sí, pero manteniendo a Luis Caputo, que me parece que ahí hubo una decisión en alguna medida, desde mi punto de vista, acertada del presidente frente a una crisis. Es obvio que la salida de Prat-Gay fue una crisis y me parece que el presidente en ese sentido salió bien de la crisis porque buscó mantener lo mejor que había traído Prat-Gay en su equipo económico, que era obviamente la Secretaría de Finanzas. Yo creo que lo asciende a Luis Caputo a ministro de Finanzas porque Caputo no se hubiera quedado bajo las órdenes de Duhovne. Eso no hubiera quedado bien, y en eso me parece que es inteligente la decisión del presidente, porque en alguna medida, desde mi punto de vista, ¿cómo va a ser el 2017? Y depende de la plata que consiga Luis Caputo. De cuánto financiamiento haya para... Exactamente, y eso se va a empezar a medir a partir de enero, porque cuidado que en 20 días un tal Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. Entonces la pregunta para el 2017 es... ¿Argentina va a poder financiar el déficit fiscal? ¿Va a poder seguir financiando el gradualismo? Bueno, esas condiciones creo que van a ser muy definitivas y por eso, fíjate que los mercados estuvieron muy tranquilos con la salida de Prat-Gay, desde mi punto de vista, porque se queda Caputo y porque Duhovne además es una señal también de un poquito más de atención a la cuestión fiscal. No lo veo a Duhovne como el ministro del ajuste, pero sí como el que dice, mirá, a ver la picada esa, vamos a seguir teniendo picada, pero sin aceituna. Y no hay, verdaderamente no hay aceituna. Ya llegó Duhovne, exactamente. Bueno, la pregunta es esa, ¿no? Lo que vos decís. Si es el ministro del año electoral, del crecimiento y demás, o el ministro del ajuste. Claro, es que tiene dos... No hay más ministros, me parece. No hay más ministro. No hay más Ministerio de Economía. Hay dos necesidades, Maxi, contrapuestas que tiene Macri. Una es la de ganar las elecciones y para eso necesita gastar, poner recursos en la obra pública, poner recursos en el consumo, y esto es una necesidad política que tiene Macri para poder incentivar un poco la economía y que la economía empiece a dar resultados. Pero por otro lado, como bien dice Willy, y lo están diciendo ya en el gabinete, Duhovne llega para hacer una suerte de sintonía fina en cuanto a lo fiscal, en cuanto al recorte de gasto. Decía un ministro, va a empezar a
fijarse en qué se puede recortar gasto sin generar problemas políticos, ¿no? Sin generar cuestiones que tengan que ver con, digamos, protestas sindicales, protestas de los piqueteros, de los sectores sociales, es decir, sin que tenga impacto negativo en la política. Un tema concreto es el programa que ya está en marcha dentro del gobierno, que es empezar a recortar programas que estén superpuestos, programas que son inservibles, programas que no dan resultado. Eso posiblemente va a ser una de las herramientas de Duhovne. Hace unos días nomás se fue Isela Constantini de Aerolíneas, un poquito también por eso, además de todas las discrepancias que había entre Isela Constantini y Marcos Peña y Mario Quintana y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, estaba la cuestión del ajuste. Le facturan a Isela Constantini no haberse ocupado del ajuste en un lugar que era emblemático, como era Aerolíneas Argentinas, que era una empresa de la Cámpora, ¿no? Con lo cual se viene, por un lado, en el gobierno, una señal a los mercados, a los inversores, de que se va a racionalizar y se va a poner hincapié en el déficit fiscal, pero por otro lado va a haber que gastar más para ganar las elecciones. No sé cómo van a hacer entrar esas dos figuras dentro del gobierno, ¿no? A ver. Por un lado coincido con Willy diciendo que no hay más Ministerio de Economía, que digamos, la economía la conduce la jefatura de gabinete, ¿no? Gustavo Lopetegui y Mario Quintana pasan a ser los hombres fuertes de este gobierno en el tema económico y más allá de lo que piense Nicolás Dullón, que si bien es un poco más, digamos, más atención en lo fiscal y puede poner más atención al déficit, por sus declaraciones, yo creo que la política es la que le va a terminar definiendo a Macri el año que viene la capacidad de poder reducir ese déficit fiscal, que va a ser para mí muy reducida porque el año electoral sí lo va a marcar y Macri le va a apostar a la obra pública porque es el único lugar donde se puede agarrar para, digamos, redinamizar la economía en un momento donde las inversiones todavía no llegan, que es donde le había apostado este año el gobierno, todavía no llegaron, y el consumo todavía estamos en un nivel de que ya van 2 trimestres que esperamos el repunte y no recuperamos. Ahora, los que manejan la economía de perfil público no los conoce nadie. Ustedes mencionan a Mario Quintana y a Gustavo Lopetegui. Mostrémoslo, pero públicamente. No, claro. Creo que tienen 2% de conocimiento. Maxi, ¿sabe lo que pasa? A mí me parece el modelo de una idea nada más, Willy. Me parece que el sentido de todo esto no tiene que ver estrictamente con lo económico, con lo electoral. Tiene que ver con que vuelva o que empiece el macrismo de paladar negro. Y con eliminar los ministros que no son dóciles, digamos. Isela Constantini, todo el mundo dice que hizo una gran gestión. Ahora, la echan porque no podía ponerse de acuerdo con Dietrich y porque no iba y no era dócil a las cosas que le pedían. Lo mismo pasa con Prat Gai. Nadie está en contra, o en el gobierno por lo menos, de las políticas que llevó a cabo Prat Gai. Ahora, sí están en contra, y hoy se notaba, o mejor dicho, el lunes pasado se notaba, el enojo de Marcos Peña, el jefe de gabinete, con Prat Gai, que lo dejó ver en la conferencia de prensa. Me parece que tiene mucho que ver con eso, con que el gobierno ya pasó el primer año de gestión, se terminó ese periodo de gracia y ahora tienen que gobernar con los tipos que le sean verdaderamente obedientes. Y Prat Gai no era obediente. Y además un tipo que pedía espacio propio, es el modelo de gestión de las corporaciones que en alguna medida mamó el presidente cuando fue empresario, claro. El mismo modelo que aplicó en Boca y en la Ciudad de Buenos Aires. Ese modelo es que, digamos, el dueño de la empresa... Un directorio, hermano. El dueño de la empresa tiene un CEO o tiene un gerente general. Y después son todos gerentes. Y los gerentes se entienden con el gerente general. Y de vez en cuando el dueño de la compañía o el presidente del directorio va, les da bola o no les da bola, los invita a la casa, etc. Así funcionaba Franco Macri en Socma, así funcionaba el presidente y así funcionan las corporaciones. Más allá de una cuestión ideológica. En Boca tuvo a Bianchi y se lo tuvo que fumar pero, varios años porque le ganaba campeonato. Pero ¿no? Mientras que le ganaba campeonato. Acordate que después hubo diferencias entre Bianchi y Macri, entre Maradona y Macri. Seguro. Es decir, acá la idea es, vos fíjate que ahora cuando Quintana y Lopetegui llamen a una reunión, van a ir todos 5 minutos bueno, antes. hasta ahora, la verdad, una cosa que pasaba con Alfonso Prat Gai era, por ejemplo, que él no iba a las reuniones de gabinete económico si no estaba Macri. O sea, si la reunión no la preside Macri, yo no voy. Él a una reunión convocada por alguien que consideraba par, no iba, mandaba a alguien de su equipo. Bueno, eso me parece que ahora se mostró claramente, muchas veces hasta los propios periodistas nos preguntábamos, bueno, ¿quién es el interlocutor? Las empresas te decían, los empresarios te decían, Quintana, Lopetegui es con los tipos con los que tenés que hablar, no hay que arreglar, ni con el ministro de esto, ni con el ministro de tal, ahí
Me parece que ahí está ahora en la cabeza del equipo y ahora hay que ver qué pasa, ¿no? Ya lo avisó Macri en la reunión de gabinete ampliado hace 2 semanas, ante 600 funcionarios, Macri dijo, exacto, tengan cuidado porque Peña, Quintana y Lopetegui son mis ojos y mi inteligencia. Lo que pidan ellos, lo pido yo. Así que denle pelota a Peña, Lopetegui y Quintana. Esto se lo dijo a Prat-Gay. Lo que me parece que a lo mejor no entendió el ministro o el ex ministro de Hacienda es que justamente iba dirigido a él ese mensaje, ¿no? Es decir, había una fuerte tirantes entre toda la jefatura de gabinete y Marcos Peña. A ver, el otro día acá Rogelio Frigerio anticipaba que con seguridad la semana que viene, cuando se haga el primer cierre del blanqueo, va a superar holgadamente los 50.000 millones de dólares ya este corte. El blanqueo cierra finalmente el 31 de marzo. Exactamente. Pero bueno, la pregunta es si el gobierno ahora está confiando, que era una interpretación que hacían algunos, bueno, no cambiaría un fusible como Prat-Gay si esperara problemas en el verano. En todo caso, esperaría esos problemas y saltaría el ministro, claro, en medio de los problemas. Es que el cambio, vuelvo a repetir, el cambio es mucho más relativo porque se queda con el corazón del ministerio que tenía Prat-Gay, que era Luis Caputo, y al mismo tiempo tiene el blanqueo. Ahora, fíjate que no lo deja el presidente a Prat-Gay ni siquiera de disfrutar de uno de sus logros, que había sido en parte el blanqueo. Lo cierto, yendo a lo que decías vos al principio acerca de los pronósticos para el año que viene, me da la impresión, y lo charlamos en algún momento acá, que los datos del año que viene van a ser todos positivos, en el sentido de que si uno toma las estadísticas, sabemos que se contrasta contra un año muy malo como este, ¿no? Va a haber buenas noticias. Lo importante va a ser si eso se nota o no se nota en la calle, si se nota en el consumo, si hay efectivamente generación de empleo, ¿no? Y una de las puntas que recién tiraba Willy, que me parece muy importante y que tiene que ver con la salida de Prat-Gay del gabinete, tiene que ver con el déficit fiscal, ¿no? Con esta idea también de Prat-Gay de querer ser más de lo que era, de ganar más poder y más espacio políticamente y en descuidar, si querés, lo que fue el déficit fiscal. Ya muchos hoy economistas te dicen que se están pisando gastos e inflando ingresos, lo cual algunos dicen no se llegaría a la meta del 4,6% de este año, ¿no? Algunos ponen en duda esos números del gobierno y lo que puede llegar a pasar el año que viene, como bien decía Mara, donde el Estado va a estar tironeado por las elecciones, ¿no? Con un gasto Vos pensás que Prat-Gay no tenía secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda de Prat-Gay era el exdiputado Marconato, kirchnerista, que justamente Alfonso lo había convocado para su relación con el Parlamento. Bueno, primero que la relación con el Parlamento, evidentemente la maneja la jefatura de gabinete. Ahora va a haber un ministro de Hacienda, ya no un secretario de Hacienda. O sea, yo creo que lo que básicamente se ha encontrado es una persona que le ponga más atención a la cuestión fiscal, que va a ser Duhovne, y mantener la garantía del flujo financiero internacional, que creo que es la figura de Caputo. A ver, te agrego una sola cosita y me pongo en términos de mercado. Ante la decisión si compro o vendo de acuerdo a esta noticia. Bien, en términos de inversiones. Y el primer punto que quiero plantear es el siguiente. Y te tomo la postura de por qué creo que esto es una buena señal para los mercados. El primer punto, compro algo que decía Willy recién. Si esperan algo complicado, no harían el cambio ahora porque le convendría hacer el cambio después de algo complicado porque tendrían a quien echarle la culpa. Por lo tanto, tienen algunos números que son mejores para la economía. Segundo, para alguien que está invirtiendo, una señal que estás mirando el déficit fiscal, aunque no lo hagas, por lo menos es un llamado de respeto a aquellos que prestaron dinero a la Argentina. Después decían la importancia del Ministerio de Economía dividido. Está dividido desde el principio. Sí. ¿Y el ministro de Economía quién es? ¿El que maneja más recursos? Si es el que maneja más recursos, precisamente no es este área. Finanzas, que al contrario, busca dinero. Y al principio el mandato que tenían era ganar tiempo, reprogramar la deuda con los holdouts, que lo hicieron muy bien, salir del cepo, todo lo que se necesitó para ganar tiempo. En el 2017 las prioridades van a pasar por otro lado, por el hacer, por tratar de gestionar. Tenés un par de datos con respecto al 2017, que no se dieron en el 2016 y por eso creo que los números van a cambiar mucho. Primero, este año el salario le va a ganar a la inflación. En el 2017. En el 2017. Aparte, en el 2016 no hubo consumo porque en el 2015 también hubo consumo adelantado. La gente, a mi criterio, en algo que nos enseñaron muy mal, entendía que ahorraba consumiendo. Que si vos consumías, cambiabas el auto, la heladera, etcétera, estabas ahorrando porque tenías la posibilidad de estoquearte
a un precio por debajo del valor. Es que los autos estaban con el dólar a 10. Por eso. Por eso todo el mundo Entonces, adelantó, adelantó consumo que en el 2016 no se vio. En el 2017 vas a tener consumo un poquito más postergado, con las variables por debajo del salario. Eso va a haber un poquito de mejor ambiente y eso va a propulsar mejores números. Y además, tener un gabinete más homogéneo también es tranquilizante cuando vos tenés que emprender y hacer un montón de cosas. Por eso creo que la reacción de los mercados, hasta ahora al menos, no fue tan negativa en términos de riesgo país. Sigue mirando más lo que pasa afuera que lo que pasa internamente. Por eso la señal... A ver, ¿vos estás convencido de que el año que viene, en 2017, los salarios le van a ganar a la inflación? Sí. Digo, porque el gobierno tiene... ¿Sí? ¿Están convencidos de eso? De la gente. Siempre y cuando haya financiamiento necesario para mantener el dólar quieto. Que yo creo... Es decir, si hay 30.000 millones de dólares como es lo que espera colocar el gobierno. La mayoría de los analistas dicen que eso podrá ser un poco más caro, pero que eso eventualmente va a estar disponible. Incluso había alguna versión, no sé a esta altura del partido en dónde andará, de que el gobierno, aprovechando el éxito del blanqueo, estaba pensando en lanzar un bono nuevo para el blanqueo, un bono más flexible para justamente juntar más plata. Es decir, si no hay una nueva devaluación, lo que están diciendo ustedes es, si no hay una nueva devaluación, y eso depende del financiamiento de los dólares que consigue el gobierno, entre blanqueo y financiamiento de deuda pública, los salarios le van a ganar a la inflación. Sí, está toda los dólares del campo que también van a ser importantes. Ahora, eso provoca también un problema en la economía real, ¿no? Porque vas a tener los próximos 3 años y seguís con un financiamiento a tasas bajas en dólares, inflando la deuda externa, y con flotación cambiaria vas a tener un tipo de cambio bajo que te va a generar problemas en la producción, ¿no? Sobre todo en la industria, que ya tenés un viento de frente desde Brasil y que tenés un costo argentino que no podés mejorar justamente porque tenés un déficit fiscal. Pero para ganar las elecciones tenés que ir con el dólar quieto, si no se pierde. Eso es cierto, pero por ahí el crecimiento, del año que viene, lo que tenemos que pensar es que ese 3,5 del presupuesto, o entre 3 y 4 que estiman los economistas que consultamos todos, la verdad es que son un promedio bastante mentiroso a diferencia de otros años. A diferencia de otros años donde vos tenías un crecimiento que tenía todos los sectores relativamente parejos, probablemente lo que veamos en el 2017 es el campo creciendo 6 o 7 y la industria empatada, o por ahí las automotrices, y a Brasil le va un poquito mejor, pero vas a tener, claro, la construcción, pero vas a tener muchos sectores que van a estar empatados contra este año, que no van a crecer. Y probablemente esos sectores son los sectores más sensibles y los que tienen la mano de obra menos calificada. A ver, ese problema y esa tensión social va a seguir estando el año que viene. ¿Coinciden todos que el año que viene, en el 2017, Macri se juega, si se quiere, su construcción política? Que de la elección del 2017 va a depender si es un gobierno que llega con la lengua afuera del 2019 o si es un gobierno que ya está proyectando un horizonte de 4 años más después del 2019. Acá están los especialistas. ¿Coinciden eso? Esa es la visión que hay dentro del gobierno. Tiene que ganar la provincia de Buenos Aires. Así lo toman dentro del gobierno. Están justamente apostando a una elección muy buena en la provincia de Buenos Aires. La herramienta es María Eugenia Vidal, a todas luces la que más arrastre votos. Cada vez está más firme la posibilidad de una candidatura de Elisa Carrió. Tienen previsto que puede haber una competencia contra Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, o Cristina Kirchner viniendo por Santa Cruz, y apuestan a una elección interna abierta dentro del peronismo entre Cristina Scioli contra Florencio Randazzo. Por eso es muy posible, ya se empezó a hablar mucho en el gobierno, de alguna manera, no demasiado de manera muy expuesta, pero de alguna manera darle más oxígeno a Florencio Randazzo para una potencial interna contra el cristinismo, y de esa manera también diluir un poco en la provincia de Buenos Aires al masismo, ¿no? Que también aparecía como el gran contrincante. Ahora, Mariano, más allá... Y esa elección, como vos decís, para ellos es fundamental por lo económico y por lo político. ¿Sabes qué, Maximiliano? Porque la elección, dos cositas. Dale. La elección, creo que en lo económico le aseguraría a Macri una mejor performance en inversiones. Y en lo político ya lo proyectaría por 8 años o empezaría a poder creer en la posibilidad de la reelección. Una derrota, de todas maneras, hay que decir una cosa, si gana Macri no va a cambiar diametralmente la composición del Congreso. Pero una derrota
obviamente debilitaría. Ahora, yo te preguntaba eso. Eso es lo importante, sí. Maxi. Digo, a menos que sea una... A ver, el Armagedón para el macrismo, digamos, que saquen 10 puntos, o sea, que cambiaría realmente la composición en el Congreso, no cambia nada en el gobierno. Me parece que la elección del año que viene es mucho más importante para el peronismo que para el macrismo, digamos. Obviamente la idea es instalar que es una elección crucial para Macri, pero acuérdense que Néstor Kirchner perdió las elecciones con De Narváez y después ganó Cristina. Digo, el gobierno tiene la idea de que tiene que hacer una buena elección, obviamente, porque además se están poniendo el traje de políticos, nadie que esté en el gobierno, salvo un par, entiende cómo funciona la lógica territorial. De hecho, hubo una guerra entre Frigerio, que estuvo el lunes en este programa, Emilio Monzó y María Eugenia Vidal, por cómo construir el conurbano. Nadie se encargaba de hablar con los intendentes, por ejemplo. Ahora, la realidad es que por lo menos a mí me parece, en función de las cosas que me cuentan, que el verdadero desafío es para el peronismo. ¿Cómo llega el peronismo? ¿Cuánto voto saca? ¿Con Cristina? ¿Sin Cristina? ¿Con Randazzo? ¿Qué va a hacer Massa? Ahora, disculpa, pero hay un tema que es muy crucial, que es las provincias. Además de la provincia de Buenos Aires, que define la elección nacional, el gobierno quiere poder posicionar a muchos candidatos en las provincias. Es cierto, eso también, sí. Para poder, digamos, tener una perspectiva de ganar gobernaciones en el año 2019. Ahora, yo preguntaba si para el gobierno es tan crucial la elección, porque si es tan crucial la elección, el gobierno tiene que apostar todo a que la economía crezca más del 3%. Sí, claro. Por eso yo decía que va a apostar a las obras. En Provincia de Buenos Aires hay un piso de 30.000 millones de pesos en obras que se ven reflejadas en el presupuesto que se acaba de aprobar, pero eso sería un piso. Van a contar también con ayuda del gobierno nacional y es ahí donde el gobierno se está viendo, donde se está estoqueando, por un lado garantizándose la entrada de ingresos de blanqueo. Eso te da cierta tranquilidad en el dólar, en las reservas, te da cierta tranquilidad en esas variables y podés gastar un poco más. Y bueno, si la economía crece, también vienen más ingresos, lo que le está apostando, como hay un piso de 3%, pero sí o sí, para mí el año que viene van a apostar a las obras públicas porque la variable del consumo va a tardar en repuntar y la inversión sí, no pero la obra pública sola no le va a motorizar la economía. La inversión también va a estar mirando las encuestas, ¿no? Yo me imagino que si para abril, mayo las encuestas muestran que el presidente salva la ropa o más que eso en la elección, me da la sensación que eso puede animar un poco más de inversión en Argentina. Pero cuidado, porque, digamos, aún los optimistas están planteando que el problema económico de la Argentina es en el 2018. Es decir, si se logra financiar el déficit fiscal de 2017, después qué hacemos en el 2018. Entonces, sobre todo si llegamos, como vos decís, con el dólar atrasado. Por eso. Si se instala por debajo de los salarios. Por eso digo, si se instala, como muchas veces ocurrió en la Argentina, que puede haber un nuevo ajuste después de la elección, pero falta mucho todavía para eso puede afectar el 2017. Es decir, si la gente supone que el dólar después en el 2018 otra vez va a tener que ser ajustado, eso te puede afectar un poco las inversiones del 2017, pero me parece que es muy temprano todavía para eso. Igual ante tu pregunta, insisto de vuelta con idioma de mercado, creo que es completamente relevante la elección porque es como plebiscitar una gestión. Sí. Entonces muchos inversores te dicen, la sociedad está de acuerdo al cambio estructural que tiene que hacer la Argentina y eso se va a ver en las elecciones. Si no están de acuerdo también en el cambio peronismo, es cierto, también el mundo económico va a mirar qué oposición queda. ¿Cuál es el peronismo? Claro, eso también va a ser muy importante. Hay dos puntos que quiero agregar. Uno, lo que decía Mara, que para mí fue la ley más importante que se aprobó en el 2016, es el famoso PPP. La participación participada privada también en la obra pública, porque eso es no aumentar el déficit y para mí es completamente relevante y puede ser un quiebre a lo que estamos acostumbrados en la obra pública argentina. Y el segundo punto que quedó pendiente, pensá que Argentina, el último bono que lo colocó a 10 años en pesos al 15,50% anual. Antes de venir acá, obviamente me tomé el atrevimiento de ver los precios, si el mercado está convalidando a 10 años esta tasa en pesos, porque eso es la inflación esperada, si hay gente que pone a 10 años plata y sigue convalidando esa tasa en pesos. Si sigo convalidando esa tasa en pesos, es que hay una expectativa de la inflación pura, la inflación núcleo, va a ir bajando el tipo de cambio, entonces va a tener menos presión y lo podés manejar mucho más. Podés financiar ese déficit quizás un poquito más caro.
además con la plata del blanqueo, es como que ganaste tiempo. ¿Qué valía la tasa entonces ahora? 16. Se Cuando vos mantenía. tomás, por eso se mantiene. El punto que quiero y cierro con esto. Tasa en pesos a 10 años. A 10 años, lo que vale un bono está bien que es una colocación chica, que también tenés muchos inversores a largo plazo que no van a vender debajo del valor, pero en las colocaciones las LEVAC van bajando, tenés demanda insatisfecha. O sea, No te voy a hacer la pregunta, ¿vos le prestarías hoy a 10 años en pesos? no, yo en lo particular no, pero... a 16% el Estado argentino, no te voy a hacer la pregunta porque no te quiero involucrar, pero... Yo también me sorprendí cuando fue esa colocación y fui a buscar a ver si había una mano o lo que fuera y realmente fue... Eso es mucha guita que entra de afuera. Desde afuera y en realidad... Que es lo que yo vengo diciendo. De Esa afuera plata mira la devaluación. tienen una confianza en que no va a devaluar fuerte el gobierno en los próximos años y que la inflación va a estar por debajo del 15%. Pero esto es... Cosa que los argentinos que tienen capacidad de ahorro no confían. Por eso siguen dolarizando fuertemente su cartera. Ojo que hay muchos argentinos que compran esos bonitos, que También, tienen plata afuera y que compran igual esos bonitos. miran No te como- creas que son solo extranjeros. Que no pagan impuestos, además, Willy. Que Algunos miran, sí, otros justo, no, justo depende. lo que le iba a contestar a Lucas. Igual Depende. miran con Me mucha quería pelear atención con el debate de si el impuesto a las ganancias, etcétera. Lo miran con atención. Ahí encareció un poco la tasa de interés. Cuando se frenó el debate, ahí un poco se calmó. Pero me parece, insisto, eso del PPP más esto me parece relevante marcarlo en las expectativas al menos del 2017. A ver, supongamos que haya todo el financiamiento, que Luis Caputo, que es el primo de Nicolás Caputo, el constructor íntimo amigo de Mauricio Macri, que va a ser el ministro de Finanzas, que Duhovne puede dar señales a los mercados, que están esos 30.000 millones de dólares que necesitan, están en el presupuesto 2017, para financiar el déficit fiscal y en parte también para refinanciar vencimiento de deuda, que todo eso ocurre. Ahora, ¿cuál es el motor del crecimiento el año que viene? Porque los mercados, cuando vean, este año el déficit fiscal cierra en 4,8% del PBI, porque hay que contar casi un punto del ingreso extraordinario de blanqueo. En parte... Y el año que viene solo puede cerrar en la línea que quiere Macri de 4,3% que está en el presupuesto, si hay aumento de tarifas en enero o febrero y después otro aumento más, no sé si en mayo o junio. Es decir, si se hacen algunas cosas que en un año electoral es muy difícil de hacer. Entonces, por un lado, los mercados le piden mostrarme los datos fiscales, los números del ajuste y demás. Y por otro lado, se van a asustar cuando el gobierno no haga lo que le están pidiendo porque necesita ganar la elección del año que viene. Porque ahí cuando se dio esa discusión sobre Prat-Gay, la verdad que pensar que el déficit fiscal fue culpa de Prat-Gay es mentiroso. Prat-Gay tenía un plan y la verdad que después iba a negociar el ministro tal o el ministro cual y todos le corrían la cuenta, ¿no? Y lo mismo pasó con el impuesto a las ganancias. Eso mismo va a pasar el año que viene. Ahora, el gobierno va a tener que ir tomando la temperatura de si es más importante tener el empleo un poquitito mejor o el déficit fiscal un poquitito mejor. Y me parece que en los últimos meses del 2016 vimos ese giro del gobierno a que le preocupa más. Que priorizó poner plata en la calle. Haya consumo alto, pero que necesitaba la un obra fin de año pública en paz. garantice empleo. Eso es cierto. Gastó mucho en la paz social. Claro. El gobierno le salió cara la paz social de fin de año. Pero en todas las reuniones de coordinación y de ministros que hay, ahora se llaman de coordinación, antes eran de gabinete, Macri hace hincapié permanentemente en bajen el gasto, bajen donde se pueda bajar. Es decir, está muy obsesionado Macri con el tema del déficit. Y lo dijo en declaraciones públicas, y también lo dijo Peña en declaraciones públicas. Y un datito interesante, Duhovne, dicen en estas horas, en el gabinete, va a ser el ministro que va a sacar adelante la reforma tributaria. ¿Cómo va a ser la reforma tributaria? No lo sé. Pero tiene también que ver con esto. Pero no va a sacar en el 2017, en el año electoral, bueno, una reforma tributaria. Van a laburar en la reforma tributaria. El objetivo del gobierno es trabajar con los gobernadores en una reforma tributaria. Ya lo había empezado Prat-Gay con esa famosa comisión para la reforma tributaria. Esto lo seguiría Duhovne. Y bueno, habrá que ver si, como vos decís, esto es difícil de hacerlo. Es como la ley de coparticipación, que también quieren sacar este año con los gobernadores, ¿no? Yendo a lo que vos planteabas de cuál es el motor del crecimiento el año que viene, o dónde... Bueno, está claro que el gobierno apuesta otra vez a la Argentina rural, a la obra pública, naturalmente, a que los salarios le ganen al dólar y a la inflación para que haya un poco más de consumo, aparte de inversión privada que pueda venir con el blanqueo en la industria de la construcción, en el PPP que cuenta Claudio. Es decir,
En eso está jugado el gobierno. Y el crédito a la construcción, ¿no? Y el crédito Ahora, también al sector privado. Que los salarios le ganen a la inflación. A ver, como decía Bain ahí en los pronósticos. ¿Ustedes ven a Macri convalidando, no sé, salarios del 27%, arriba del 25%? Y ya vas a ver la negociación de los docentes. Vos, por ejemplo, la negociación de los docentes de la provincia de Buenos Aires, el compañero Baradel, con María Eugenia Vidal, ¿vos crees que esa negociación va a ir a la pauta de Sturzenegger del 17%? Parece que no, digamos. Y además en un año electoral el gobierno necesita que arranquen las clases el primer día que está planteado, ¿no? Ya dio una pauta, ¿no? María Eugenia Vidal con los estatales, ¿no? Del 18%. Ojo con eso. Claro, pero ojo que el 18 era mentiroso, porque después le reconocía 4 puntos. Obviamente. Y también con el aumento de ARBA en las patentes. 51 el aumento de ARBA. Bueno, pero por eso, ojo. En la ciudad de Buenos Aires, 38. Ojo que todos están esperando el año próximo, el ciclo político. Hay elecciones, año impar, la economía tiene que crecer, los salarios le ganan a la inflación y demás. Pero como dice Willy, el aumento de ARBA 38%. El aumento de la nafta ahora a partir de la semana que viene. ¿Cuánto viene? 8% de aumento en un mes, 8% de aumento de la nafta de nuevo. Tarifas. Las tarifas tienen que aumentar. Si quiere alinearlo con el presupuesto, hay tarifas que tienen que aumentar de nuevo de energía, de gas y luz el año que viene entre 60 y 100%. Bueno, se supone que en enero aumenta el transporte nuevo. Bueno, ahora la pregunta es, bueno, ojo que si empezamos de nuevo con esta cuestión y no vaya a ser que la gente se asuste, que agarre y diga, bueno, pero mirá, me están impactando en los salarios más de lo que esperaba y que el consumo se siga postergando. No, es difícil, y algunos economistas lo que dicen sí es que recién habría datos interanuales positivos a partir del segundo semestre, cosa que al gobierno no le segundo semestre del 2017. De 2017. Y vos necesitas esos datos positivos que se noten en la calle. Que se noten en el empleo. Nos iríamos al cuarto semestre. Yo lo veo en la campaña electoral con el tema del segundo semestre. Pero bueno, ojo que el ajuste... 2017 es junio, ¿no? Junio y las pasos son en agosto. O sea, tendría 2 meses para hacer campañas. El ajuste gradual tiene resultados graduales. Es así. Eso dice Duhovne en una nota de La Nación, ¿no? Hasta que vos no sabés cuándo está terminado el ajuste, y tampoco la inversión suelta fácil, porque decís, bueno, ¿cuándo terminó la devaluación, el ajuste de tarifa? Para que venga plata, si uno mira la historia argentina, tenés que recomponer poder político, recomponer con los acreedores, y bueno, y sincerar el ajuste, que la gente suponga que no va a seguir siendo todos los años un poquito de ajuste, ¿no? Eso me parece que es un problema que heredó Macri. Tienen terror al ajuste porque el otro camino es el ajuste drástico, el ajuste de un solo saque. Eso ya no se puede hacer. Eso sí te trae un problema político seguro. Es decir, hoy aumentar, claro, las tarifas, digamos, en los niveles que habían empezado a aumentarlas. Mirá lo que generó, ¿no? Generó una crisis de tarifas con la Corte Suprema, con la gente en la calle, los cacerolazos que tuvo Macri fueron justamente por las tarifas. Está bien, pero vos nunca sabés, ese es el dilema, para evitar una crisis política, por ahí te compras una crisis económica en el mediano plazo o en el corto plazo. Es que justamente lo que tiene, lo planteaba al principio, lo que tiene el gobierno de complicación es que está metido en un problema que es similar a la cuadratura del círculo. Necesita por un lado ajustar y necesita ganar las elecciones. Es decir, necesita resolver el tema del déficit para mandar la señal fuerte a los mercados, a la inversión, y para que le presten plata. Y para que baje la inflación. Y para que baje la inflación, ojo, no es el tema del déficit para que baje la inflación. No, está claro. Si baja la inflación, no hay atraso cambiario, hay muchas cosas que mejoran, mejora el consumo. Claro, pero al mismo tiempo vos tenés que aumentar tarifas, aumentar el transporte, aumentar la nafta, todos estos temas que le impactan al bolsillo de la gente, que es la que tiene que votar. Y por otro lado, apostar al desarrollo, como vos decías, y como decía Mara, la construcción, el consumo, es decir, está metido en un problema, digamos, de contraposiciones muy duras. Pero yo no creo que esté, yo creo que el gradualismo está confirmado con la última movida que hubo. Es decir, más allá de que Duhovne sea una persona menos keynesiana que Pratgay, yo no lo veo a Duhovne viniendo a hacer el ajuste, porque el presidente no lo va a querer. Eso me parece que lo del gradualismo está para mí más que confirmado con toda la movida. Lo que pasa es que lo que dice en el gobierno, fíjate, lo que dice en el gobierno es hay que hacer el ajuste allí donde
las partidas no afecten a la gente o no generen problemas políticos. Lo que se dijo, por ejemplo, en las últimas 2 semanas, lo dijo Mario Quintana en la reunión del CCK, justamente con el gabinete ampliado, dijo, cada ministerio tiene que recortar 10 programas, por decir un número, ¿no? Puede ser 9, puede ser 8, pueden ser 11 o 15, pero tienen que recortar 10 programas que se puedan fusionar, que estén repetidos con otros ministerios, empezar a encontrar los nichos. Ese trabajo Pratgay no lo iba a hacer. Por eso, y eso es lo que quiere que haga Duhovne. Y bueno, pero Duhovne sin afectar planes sociales, sin afectar empleo. Por eso hay un cambio, importante. Duhovne es un especialista en empujar el lápiz, en hacer los números. Por eso ahí hay un cambio. Menos político, mucho más gestor. Por eso creo que ahí hay un cambio interesante. Hay un viejo proverbio que dice que el tiempo potencia una decisión. Si vos tomaste una buena decisión, el tiempo te va a ayudar a que cada vez sea mejor, aunque no hagas mucho. Y si la decisión es mala, el tiempo te va a arruinar. Que pase el tiempo te juega en contra. Si vos lo que necesitas es, ganaste tiempo porque te financiaste, etcétera, ahora tenés que explicar. No hace falta corregir todo de golpe. Si a vos te explican, lo hablo del lado inversor también, si a vos te explican, mira, vamos a hacer esto, después esto, después esto, después esto y después esto. Y vos ves un plan homogéneo que van todos para un lado y decís, este es el plan, y aparte ahí creo o no creo, creo o no creo. Eso es lo que faltó. Claro, a vos te tenés que decir, bueno, las tarifas no van a subir, no van a subir de golpe, pero vamos a cambiar la relación con las empresas que van a hacer una inversión X y en X cantidad de tiempo vamos a poder. A ver, no ajustamos por precio. ¿Puede ocurrir en el 2017 que el gobierno explicite claramente cuáles son los objetivos? Si no ocurre, es un problema. En cada área. Si no ocurre, el tiempo te empieza a jugar en contra. Como empezó a jugar en contra el segundo semestre. Claro. El hecho, a vos te genera una ansiedad. Perdón que repita el ejemplo, lo usábamos el domingo. Una cosa es expectativa y otra cosa es esperanza. A mí me pasa muy seguido confundir expectativa con esperanza. En el 2016 generábamos esperanza sin tener datos ciertos. La expectativa es otra cosa, es los 3 últimos números me dieron 4, es muy probable que el próximo número me dé 5. Eso es expectativa, me baso en algún número. Hasta ahora teníamos esperanza, no, porque vinimos nosotros, seguramente van a venir inversiones, no había datos. Bueno, eso es lo que decía el gobierno, pero era evidente que este año era un año donde... muchos nos equivocamos en eso. Es muy piola lo que dice él, porque es decir, tener un plan y decir vamos a hacer esto ahora, dentro de un mes esto otro, dentro de otro mes, esto es lo que no quiere Marcos Peña, Jaime Durán Barba. No quieren explicitar. No quieren explicar, porque ellos creen que explicar, por ejemplo, para explicar el programa de recorte de 10 programas por ministerio, yo estuve averiguando la semana pasada, se desvivían por decirte, no, esto no es recorte de gasto. No quieren vender que van a hacer un recorte de gasto. Es decir, no quieren que la gente interprete que va a haber un recorte de gasto cuando se la pasan hablando del déficit, de que hay que solucionar el déficit. Entonces, si ellos se plantean, vamos a hacer este ajuste ahora, este más tarde, este ajuste más tarde, ellos creen que el sindicalismo está para pegarles, que la oposición les va a pegar por ese lado. Te voy a decir algo más, Mariano. Y que no es políticamente correcto decirlo. Yo creo que hay el síndrome todavía, el síndrome Cavallo en la economía argentina. Sí, claro. Porque lo mismo le pasaba al gobierno anterior. El gobierno anterior jamás quería hacer un anuncio, más allá de que en la última etapa eran simplemente los anuncios, eran parches acá y allá. Nunca querían anunciar un plan económico. Digamos, en Argentina vieron que no se anuncian ya planes económicos. Claro. ¿Macri anunció algún plan económico? No. Fue anunciando. Desguazó el Ministerio de Fue anunciando paso por paso. ¿Por qué? Porque está la idea de que los últimos planes económicos de la época de Cavallo en su versión Menem y después con la Alianza, eso genera una expectativa y un miedo en la sociedad que termina en el fracaso. Que siempre que hay un ministro de Economía anunciando tenemos el plan económico de los 12 puntos y es esto es contraproducente. Y me parece por eso que esta idea que tienen mucho, bueno, ahora llega Duhovne, explicitan cuáles son las metas y demás, y me parece que es Macri el que está atrás de eso diciendo no, acá no va a haber plan económico. Pero además, Maxi, no va a haber la explicitación de un plan económico. No es solo una cuestión no hay interna. Ministerio de Economía. Claro, no hay Ministerio directamente sí, claro. no hay más ministro de Economía. Pero el tema del plan económico también depende mucho de lo que pase afuera. O sea, estamos con Brasil, que todavía no levanta cabeza. Si lo elige Trump y cambia y te sube la tasa de interés casi en 2 puntos, pues más o menos corrigió en 2 puntos. Entonces hay como una incertidumbre general que hace que ellos no puedan, por ejemplo, promocionar lo que algunos, integrantes del gabinete quieren, como por ejemplo esto del plan Australia, de parecernos a Australia, y todo eso de la modernización se estira, y para mí se va a estirar todo el año electoral, porque como bien dedujimos acá, no hay muchas variables para motorizar el año que viene de la demanda, y te queda la obra pública o participación privada, pero tiene obra pública, la asociación privada pública, y te queda el consumo si le llega a ganar inflación, que no está tan claro, porque el año que viene el consumo, la inflación va a depender
fundamentalmente de los servicios, ¿no? De los servicios de transporte. Entonces hay una encrucijada que hace que ese famoso plan no se pueda anunciar, pero porque no podés saber cuántos autos vas a vender el mes que viene a Brasil. Entonces, ¿qué plan de largo plazo, de mediano plazo podés anunciar, no? Hay un tema que tiene que ver con lo que contaba Mara. Seguramente Zucco me desmienta en 30 segundos, pero por la información que tengo yo, los empresarios no están muy contentos con Macri en cuanto a las expectativas que tienen para poder invertir en el país, desde la seguridad jurídica hasta las leyes laborales, la presión tributaria. Entonces, todo el plan de PPP, que estamos hablando, que es muy bueno, que es la deslazarización de la obra pública, es decir, que la inversión la haga una empresa y no un proveedor del Estado que puede quedarse con un retorno, está sujeto a que vengan a poner plata. Me parece que el gobierno está muy preocupado por eso. De hecho, ahora están hablando que ya perdieron un trimestre, porque ya enero, febrero y marzo se fue. Y por otro lado, me parece que tenemos que pensar al macrismo como en un cambio de los más radicales que tiene desde que empezó. Todo esto que estamos viendo, Pratgay, Isela Costantini, yo creo que esta semana se va a ir un ministro más. Todo esto tiene que ver con que el macrismo se está preparando para gobernar en serio. Todo esto que estamos viendo fue un año de transición. Alfonso estaba puesto ahí como un ministro de transición. Esperaban que dure un poco más, no lograron que dure más y lo limpiaron antes de que termine el año, que no era el plan tampoco. Entonces, todo lo que vamos a ver ahora es un gobierno que se prepara para un año electoral, con un peronismo activo, con una economía que crece y con la expectativa de que 2018 va a ser un año muy malo para la economía. Ahora, ojo con el 2017, por lo que estamos hablando, porque también es cierto que Macri, sobre este final del 2016, tenía la opción que se la planteó Monzó, se la planteó Pichetto y demás, que era el tema de meterle más política al gobierno, ¿no? Meterle más negociación política, pacto con la oposición no kirchnerista, más negociación. Y lo que viene haciendo más Macri mesa de es diálogo, al revés, se está poniendo cada vez más Cambiemos, digamos, más pro puro, si se quiere. Concentrando la negociación política en él, concentrando en, digamos, su mesa chica, su mesa de confianza. Está cada vez más rodeado de técnicos y de menos políticos. A mí me parece que acá se reafirma... Es diferente a lo que hace María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, por lo menos lo contrario de lo que hace María Eugenia Vidal. Sí, pero bueno, contrario. absolutamente, pero todavía... María Eugenia Vidal es muy impresionante, las fotos, vieron las fotos de la semana pasada, no solamente con Duhalde, que Duhalde es un expresidente después de todo, pero con Granados, con Mario Ishi. Te voy a dar un dato. El intendente José Cepaz, que es, si se quiere, el emblema de los varones del conurbano. Te doy un dato, Maxi. Sí, bueno. Y sonriendo, porque María Eugenia Vidal ¿Un dato? no se amilana ante esa situación, sino que sonríe y se planta. Puede terminar como una jefa del peronismo. Digamos. No, pero ojo que eso no es solamente María Eugenia Vidal. Mario Ishi se reunió el día de las elecciones en Estados Unidos, en la Embajada Argentina en Washington, con José Torello. Vos me dirás de qué hablaron, ¿qué tiene que ver Ishi con José Torello? Bueno, hubo una negociación. El hombre de Macri para temas el jefe de asesores de Macri. El jefe de asesores. El jefe de asesores, exactamente. El jefe de asesores no internacionales, sino de todo terreno. Torello, hombre del Newman, hombre del núcleo duro del macrismo, estuvo con Ishi hablando del plan de mercados a bajo precio en el conurbano, a quien se lo había presentado el dualdismo. Y concretamente Eduardo Duhalde y Alfredo Atanasov, ex jefe de gabinete de Eduardo Duhalde, le presentaron a Mario Ishi y estuvo hablando en la Embajada de Estados Unidos. Con lo cual este diálogo con Ishi, Duhalde, algunos varones del conurbano, está bendecido por Macri. Macri está tratando también de generar otros interlocutores, que no sean Massa. Multiplicar competencias alternativas a Cristina dentro del peronismo y a Massa. Y a Massa. Claro, por ejemplo, que vayan varios peronismos a las elecciones el año que viene. Claro, potenciar liderazgos en el peronismo que no son ni Cristina ni Massa. Por ejemplo, Florencio Randazzo es otro de los que hoy le están echando el ojo desde el macrismo. Miguel Pichetto como interlocutor en el Parlamento. Y los gobernadores. Y entre los gobernadores, sobre todo dos. Juan Manuel Urtubey, que hoy habla con Rogelio Frigerio como si fueran del mismo equipo, prácticamente son del mismo gabinete, el gobernador de Salta y el ministro de Interior Rogelio Frigerio, y Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, que también es muy amigo de Macri, está cada vez más peleado con De la Sota, con el exgobernador, y además padrino político del propio Schiaretti. Y hoy Schiaretti es casi un interlocutor, casi un socio del gobierno. Y, atrás de estos dos gobernadores importantes, Urtubey y Schiaretti, hay una liga de gobernadores con la cual el gobierno quiere generar también una interlocución fuerte para afrontar estos problemas que decíamos antes, que
tiene que tener una resolución política, ¿no? Ahí está donde el gobierno está empezando a darle más política a la gestión. Les hago la última, estamos llegando sobre el final del programa, pero ¿no existe la impresión en el círculo rojo, e incluimos en el círculo rojo obviamente a los empresarios, a parte de los medios de comunicación más importantes, la dirigencia política, de que Macri ha cometido demasiados errores este año? ¿Existe la impresión? ¿Cómo creen que termina este año mirando el 2017? ¿No? Porque algunos dicen, en general, en la visión de Marcos Peña, la jefatura de gabinete, se sienten que, al contrario, que han pasado el peor año de lo que consideran la gestión de Macri, el año del ajuste, el año de la recesión y demás, y que conservan igualmente, según las encuestas del gobierno, un alto capital político. Y que todo lo que viene por delante es para sumar. En cambio, la visión de los analistas políticos, el círculo rojo, para sintetizarlo, es al contrario. Ojo que, lo ha dicho creo Elisa Carrió, Macri ya no puede cometer más errores. A mí me parece que ahí el pendiente de Macri es algunas reformas estructurales que esperaba el círculo rojo que no se pudieron hacer. Y no se pudieron hacer porque falló el cálculo del crecimiento. Digamos, el crecimiento de la economía no llegó, no apareció la recuperación en el segundo semestre y algunas reformas estructurales en las que se debería el círculo rojo, el mundo empresarial. Ahora no las va a hacer en el año electoral, digamos. Y no las va a hacer en el año electoral. Por eso la reducción de impuestos al trabajo, las reformas la reforma tributaria, ese tipo de cosas, no las va a hacer en el año electoral. Productividad en los convenios colectivos sindicales. Cheque, bienes personales, que es lo que reclaman. La carga, el costo argentino, los cambios en los apertura de las importaciones. Ese es un foco de malestar, ¿no? El tema de las importaciones, porque es el timing, ¿no? ¿Cuándo te hago competir? ¿Cuando te bajo el costo argentino o ahora? ¿No? ¿Y qué produce eso? Y después el rol del empresario. Imagínate en el año 2017 hablando del plan de Australia. Imposible. Es decir, este año cuando lo lanzaron, enseguida salieron distintos sectores a protestar las importaciones, lo guardaron rápido. Sí, y además, Maxi, mucho de eso depende del Congreso, ¿no? Que no se puede. Porque ¿qué pensaría uno? Perdón, Willy, que eso lo van a hacer en enero. Que lo sacaron a Prat Guy, ponen a Duhovne, lo hacen en enero y la gente de las elecciones. No se puede, digamos. El presidente vuelve el 8 de enero. Bueno, pero en 2 semanas te firmó un decreto. El presidente no está viendo de la angostura, vuelve el 8 de enero. Yo percibo una sensación dual en lo que podemos llamar el círculo rojo, donde lo incluye al presidente Macri. El presidente Macri proviene del círculo rojo. Claro, es de sus pares el círculo rojo. Pero desprecia el círculo rojo. Bueno, porque muchas veces pasa esas cosas, digamos. Los conoce. Esperaba más del círculo rojo. Pero me parece que yo veo una cuestión dual. Por un lado, sí, es cierto, hay digamos, alguna sensación de que a algunos sectores les hubiera gustado un Macri más de derecha, digamos, no un Macri girando tan al progresismo. Eso, pero también lo que he notado en estas últimas semanas del año es mucha gente diciendo, bueno, finalmente llegamos a fin de año, no saltó por el aire Macri, la cosa más o menos van haciendo lo que pueden, mirá lo que tienen enfrente, mirá de dónde venimos. Yo creo que todavía, por eso creo que al presidente le puede ir bien el año que viene, salvo que la economía sea un desastre, pero me parece difícil que sea un desastre, incluso peor que este año. Pero esta idea de yo soy el futuro, los que están en contra mío son el pasado, Cristina, todo el tren fantasma, lo que pasó con la foto de Sergio Massa y Kicillof, todo eso yo creo que todavía le va a rendir al gobierno, porque todavía el ciclo en la Argentina... Un añito más le tira. Sin duda, y le sobra en ese sentido. No, creo que sí, se cometieron muchos errores políticos de ejecución política de medidas económicas que quizás iban en el buen sentido, pero que la ejecución política falló. Creo que, de todas maneras, Macri es un hombre que, por lo general, va aprendiendo y va retrocediendo y recalculando. Lo mismo hizo en la Ciudad de Buenos Aires, lo mismo le pasó en Boca Juniors. Creo que, además, es un hombre que juega con la estrella del César, tiene una gran fortuna, es un hombre afortunado. Con lo fortuna, explícalo bien, porque se sabe que tiene una gran fortuna. En términos de suerte, ¿no? En términos de suerte. Y creo que por ese motivo y porque es capaz de cambiar, puede mejorar la ejecución política, que en algunos casos ha sido bastante mala. Falló en la más importante, ¿no? Creo que fue tarifas, que es la de la gente, la implementación en la comunicación. Bueno, ojo que insisto con esto, ojo que el gobierno está convencido, y aparte lo tiene que hacer porque está en el presupuesto, y es el único recorte que hay en el presupuesto, recordar subsidio, aumentar tarifas de nuevo en el año electoral. Sí. En el verano, vamos a ver qué pasa con los cortes de luz en el verano.
Después de eso, ¿qué pasa con la dinámica de la economía? Por supuesto. Empieza la política ya en agosto las elecciones. Sí, creo, solo datos, subestimaron un poco la herencia y se sobreestimaron ellos en su capacidad de cambio. Creo que es en esa sobreestimación. Subestimaron la herencia y sobreestimaron la... O subestimaron o se sobreestimaron. La expectativa de cambio. Claro, que ellos iban a... creo que aprendieron, espero, al menos en los últimos gestos, de que la soberbia es un mal camino. Colegas, gracias por haber estado esta noche. Nos vamos rápido. Plan M, sí. Maxi, gracias. Muchas gracias, feliz año, a todos. Feliz año. Gracias por habernos acompañado además durante todo el año en distintas picadas con periodistas. Vamos a brindar con lo que tenemos. Sí, ahí está. Gracias a Vino Zamalaya, que nos acompaña siempre. Se quedó todo, se quedó sin nada. Mariano Barrio. Gracias a River Paz, que también tiene un obsequio para todos ustedes. Tenés ahí la colección, Willy. Gracias a Dandy, que nos acercó la picada esta noche. Ahí en Dandy, también comés bárbaro en Dandy, ahí en Sucre y Figueroa Alcorta. Te encontrás medio Corta. círculo rojo, además. También. Quédense en Canal 26, nosotros nos reencontramos como siempre mañana con Plan M.